episodio de hoy, implicaciones de la epistemología y la filosofía en la educación. Hoy nos acompaña para hablar de este interesante tema Cindy Alejandra Mayorga González, Wendy Yolani Vera Torres y quien les habla, Janet Angélica Puente Daza. Somos estudiantes de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc de la asignatura Bases Epistemológicas en la Educación. Bueno, los temas a tratar del día de hoy son: Cordial saludo, querido público. Soy Alejandra Mayorga y para hoy les traemos temas que nos permitirán desarrollar mejor este episodio. Hablaremos de 1. La relación fundamental entre filosofía y educación. Discutiremos cómo la filosofía establece el para qué de la educación, definiendo sus fines, valores y la visión del ser humano que buscamos formar. 2. Función práctica de la epistemología. Exploraremos cómo la epistemología actúa como la brújula del saber, asegurando la validez y el rigor del conocimiento en el currículo, la investigación y la formación docente. 3. Habilidades docentes para el pensamiento crítico y autónomo. Analizaremos las competencias esenciales que debe desarrollar el profesor para pasar de ser un transmisor a un mediador crítico que fomente la autonomía en sus estudiantes. 4. Retos y desafíos actuales de la epistemología. Cerraremos con una reflexión sobre los desafíos contemporáneos, como la posverdad y la necesidad de una epistemología plural en la era de la información. Qué interesante suena. Estoy segura de que el público aprenderá mucho con este episodio de hoy. Soy Wendy Vera y antes de empezar quiero resaltar que este podcast surge como actividad académica para el curso de Bases Epistemológicas en la Educación de nuestro doctorado. Y en él nuestro grupo analizará los conceptos centrales de la presentación Filosofía y Epistemología en la Educación, donde el objetivo es explorar cómo estas disciplinas, que a menudo se perciben como abstractas, son en realidad fundamentales para la práctica docente diaria. Este episodio toma como referencia el trabajo de Paitán Compi y su equipo publicado en 2021 y también el estudio de Andrade y Rivera del 2024. A partir de ellos discutiremos la relación entre filosofía y educación, la función práctica de la epistemología, las habilidades docentes clave para el pensamiento crítico y los retos actuales que enfrenta nuestro sistema educativo. Gracias, Wendy. Para iniciar, es fundamental destacar que la filosofía no es una disciplina abstracta y lejana, sino el pilar teórico y fundacional de todo acto educativo. La filosofía, de hecho, actúa como la mente que piensa el para qué de la educación, el horizonte ético. Nuestra presentación señala que la filosofía establece la definición de fines y valores, axiología y teleología. Esto significa que la educación se concibe como el proceso de transmitir valores éticos y morales, necesarios para la sana convivencia. La filosofía está detrás de la visión de la formación ciudadana, promoviendo un ciudadano activo que opina y participa, desafiando modelos autoritarios. sí, y en ese mismo orden de ideas, la filosofía establece la concepción del sujeto a educar. Nos ayuda a entender quién es el niño. De acuerdo a los textos, la filosofía nos lleva a ver al niño como un sujeto activo de derechos y un ciudadano pleno, y no solo como un receptor de información. Es la cultura y no solo la biología la que moldea la mente. Exacto. Finalmente, esta relación tiene una implicación práctica directa. Establece el fundamento de la práctica docente. Obliga al maestro a tener una actitud ética y reflexiva constante sobre su trabajo. Su labor deja de ser solo técnica para convertirse en un ejercicio de reflexión continua y compromiso social, crucial para cualificar su práctica. Muy claro, la filosofía nos da el horizonte ético y la visión del ser. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo aseguramos que el conocimiento que se transmite es válido y riguroso? Pasemos a la función de la epistemología en la educación. Aleja, por favor, desarrollanos las implicaciones prácticas de la filosofía y la educación. De hecho, la epistemología en la educación, una implicación práctica, es guiar el diseño de programas y de currículos, fomentando el acto crítico y reflexivo en la enseñanza y guiando la selección de la metodología, la cual debe ser multi e interdisciplinaria y dinámica para analizar contenidos con diálogos discursivos para mejorar el proceso de aprendizaje. En esta misma línea, Wendy, ¿cuál sería la implicación que tendría en el desarrollo educativo la epistemología en la educación? Bueno, nos permitiría analizar el desarrollo educativo de manera crítica y reflexiva, evaluando las ciencias humanas y sus métodos. En este sentido, la calidad educativa transforma al individuo de manera crítica, generando cambios. Pero para esto es necesario priorizar las necesidades del aprendizaje y se requiere también de recursos humanos y económicos del gobierno para la educación a través de las políticas educativas y así poder llegar a tener una calidad educativa. Asimismo, debemos tener en cuenta que la educación es responsabilidad de los padres de familia, con amor y justicia y llena de valores. Aleja, ¿tú qué crees que podríamos hablar con respecto a la formación profesional docente? Según Paitán y otros, 2021, nos dicen al respecto que la labor del docente en la escuela se rige bajo la ética y se fundamenta en el respeto y la preparación en determinados saberes. Formación pluricultural, democrática y solidaria. Es decir, educar es un desafío del pedagogo y el docente,
que depende del contexto, donde es necesario adaptar los contenidos para un óptimo aprendizaje y mejorar el rendimiento académico, con ética y respeto. Representantes en la epistemología de la educación como Piaget, Rousseau, Freinet enfatizan entre la relación de la teoría y la práctica, centrándose en el estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo, emocional y social, con aprendizaje activo y experiencial, para construir el conocimiento y su desarrollo integral, fomentando la adaptación de teorías educativas de acuerdo con las necesidades y realidades educativas. Janet, finalmente, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la implicación que tendría en la investigación educativa la epistemología en la educación? Claro, la epistemología se pregunta cómo se concibe, plantea y valida el conocimiento en el contexto educativo. Y este conocimiento, antes de ser enseñado, tuvo que pasar un proceso de validación científico e investigativo que puede ser susceptible a errores, el cual puede estar influenciado por el poder. Analizar las fuentes del conocimiento, su relación con las creencias, valores con las diferentes teorías filosóficas en la educación, esto genera otras áreas de investigación para contribuir al desarrollo de enfoque pedagógico equitativa e inclusivamente. Así el conocimiento se relaciona, según Andrade y Rivera, con lo socioambiental, lo antropoético, sociocultural y sociopolítico. Y esto cuestiona relaciones con el poder y la desigualdad social. Un ejemplo que podemos hablar sobre todas estas implicaciones fue el de la pandemia dado en el año 2020, el cual dejó una educación a distancia con evaluaciones flexibles y dinámicas, con acompañamiento psicosocial a los estudiantes y sus familias, adecuando los materiales según la realidad, capacitando a los docentes para esta educación y teniendo orientaciones curriculares para priorizar los contenidos y obtener resultados a corto plazo. Aquí se resalta el papel fundamental de la familia en el proceso educativo, pues son el eje a pesar de los problemas económicos o de otra índole. La brecha digital se aumentó con la pandemia con aquellos estudiantes que no tenían internet y el gobierno debería priorizar este problema. Continuamos con el episodio de hoy de nuestro podcast Diálogos Educativos y ahora nos centramos en el núcleo de la transformación educativa, el docente. Janet, hemos mencionado que los docentes deben ser capacitados. Yo considero que adicionalmente a ello, para desarrollar pensamiento crítico, el docente necesita habilidades específicas, como aquellas para dialogar, compartir y resolver problemas en contextos diversos. Python Compi 2021, ¿cuál dirías que es el cambio más fundamental? El cambio más grande es de mentalidad. Es pasar de ser un expositor a ser un facilitador y mediador. Como dice Paitán, el objetivo ya no es solo dar la clase, sino usarla para promover la autonomía y la reflexión en el estudiante. Facilitador es un término que oímos mucho, pero quisiera que Wendy nos hable sobre su amplia experiencia en este tema y nos diga qué implica realmente. ¿Significa solo dejar que los alumnos hablen y debatan? Es una gran pregunta, Aleja, pero no es pasividad, es todo lo contrario. El texto de Python Comp y su equipo lo desglosa muy bien. Para ser un facilitador, el docente debe primero poseer lo que llaman capacidades intelectuales. Hablamos de análisis, síntesis, comprensión profunda y adaptación. Es decir, ¿el docente debe ser el primer pensador crítico en el aula? Exactamente. Y quiero añadir un punto que para mí es el más importante, la reflexión sobre la propia práctica. Paitan dice que esto es indispensable. Si yo no analizo mi propia forma de enseñar, si no cuestiono mis conocimientos, ¿cómo puedo modelar el pensamiento crítico para mis estudiantes? Además de considerar la descontextualización producto de las políticas sociales. Entiendo, el docente debe ser un facilitador activo y reflexivo, pero ¿cómo hacerlo si la realidad del sistema educativo presenta muchos retos? Janet, tú que has abordado este tema de manera más amplia en tu vida académica, ¿nos podrías decir cuál es la receta para hacerlo? Esa es la pregunta clave y sinceramente no creo que haya una receta mágica. Lo que sí te puedo decir es cuál es el ingrediente que sí falta. Hace que cualquier receta falle. Y para mí, ese es el reto más paralizante que tenemos y es la descontextualización de los contenidos citando a Andrade y Rivera. ¿Por qué es en particular? Porque yo puedo tener todas las habilidades para dialogar, analizar y reflexionar, pero si el contenido que el sistema me obliga a enseñar no tiene ninguna conexión con la realidad social o cultural de mis estudiantes, ¿cómo fomento el análisis? El pensamiento crítico se vuelve un ejercicio artificial, un juego mental que no les interesa a mis estudiantes. Entonces, ¿la habilidad del docente queda anulada por el contenido? Queda fuertemente limitada, y como mencionaba Wendy en su intervención, la descontextualización puede ser producto de políticas inadecuadas o de la falta de pertinencia social en los programas, según Andrade y Rivera. Es verdad, todo está conectado. Las habilidades del docente son la potencia, pero los retos del sistema son el freno. Fascinante. Vemos que ser un docente facilitador requiere voluntad, habilidad y un sistema que lo permita. La gran conclusión de hoy es un equilibrio. El docente ideal es un facilitador activo y reflexivo, que analiza su propia práctica. Python
2021. Sin embargo, la realidad nos recuerda los retos del sistema. Janet identificó el más grave, la descontextualización, que artificializa el pensamiento crítico. Andrade y Rivera, 2024. En resumen, es la potencia de las habilidades del docente contra el freno de los retos del sistema, una tensión que define la educación actual. Muchísimas gracias por este análisis tan agudo. Ya que hemos tocado el tema de los retos, quisiera que cada una pudiera contar cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Yo por mi parte me voy a atrever a decir que para mí el mayor reto sería el que ya hemos hablado, que es la descontextualización, identificada por Andrade y Rivera en el 2024 como el desafío de que los contenidos temáticos y el currículo se enseñan de forma aislada, sin conexión con la realidad social, cultural o personal de los estudiantes. Es decir, se enseñan teorías y conceptos que si bien pueden ser importantes, se presentan de manera tan abstracta que el estudiante no entiende por qué o para qué los están aprendiendo. Esto vuelve el aprendizaje artificial y es el mayor obstáculo para el pensamiento crítico, ya que, como se ha dicho, no se puede analizar críticamente algo que no se percibe como relevante o real. Esto es consecuencia de otros retos. ¿Cuáles más identifican ustedes? Podría hablar de las políticas inadecuadas. Se implementan políticas educativas de forma vertical sin adaptarlas a los contextos locales, donde los estados deben ver la necesidad de una educación de calidad, teniendo en cuenta las problemáticas socioeconómicas y culturales para generar recursos ante estas exigencias. La epistemología promueve la reflexión crítica ante estas situaciones con una participación democrática, teniendo en cuenta la diversidad de saberes y culturas. En este sentido, la epistemología examina de manera crítica la inequidad, la falta de recursos, la brecha digital, la desconexión entre lo educativo y los problemas sociales y laborales. Además de los contenidos atrasados, así pretende ahondar estas cuestiones con debates colaborativos para dar soluciones, teniendo en cuenta el cambio constante del contexto. La epistemología busca las raíces de las desigualdades socioeconómicas, la exclusión cultural y la falta de participación comunitaria en el ámbito educativo. Esto es una identificación reflexiva para promover una educación equitativa y asequible. De esta manera, la comprensión del conocimiento se debe dar como un proceso social y colectivo con el diálogo y la participación de actores sociales para las políticas educativas. ¿Qué otro reto nos podrías mencionar, Aleja? Fascinante. Vemos que ser un docente facilitador requiere voluntad, habilidad y un sistema que lo permita. La gran conclusión de hoy es un equilibrio. El docente ideal es un facilitador activo y reflexivo que analiza su propia práctica. Paitán 2021. Sin embargo, la realidad nos recuerda los retos del sistema. Janet identificó el más grave, la descontextualización, que artificializa el pensamiento crítico. Andrade y Rivera 2024. En resumen, es la potencia de las habilidades del docente contra el freno de los retos del sistema, una tensión que define la educación actual. Muchísimas gracias por este análisis tan agudo. Ya que hemos tocado el tema de los retos, quisiera que cada una pudiera contar cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Gracias, compañeras. En resumen, estamos frente a varios retos que como docentes y profesionales dedicadas a la educación debemos enfrentar día a día. Pero como el tiempo se acaba, vamos a ir dando cierre a nuestro episodio de hoy. Entonces quisiera que fuéramos concluyendo y a la vez mencionáramos cuáles son esas reflexiones suscitadas en torno a todo lo aprendido sobre las bases epistemológicas en la educación y sus diferentes conceptos a lo largo del curso, pero especialmente en relación con nuestro ejercicio profesional. Como licenciada en física, mi formación siempre se aborda desde la ciencia dura y el currículo como tal se encuentra de esa manera enfocado a la física conceptual y teórica, descontextualizada desde la perspectiva social. Al principio, en mi ejercicio como docente solo me dedicaba a la parte conceptual experimental, sin tener en cuenta el entorno social de mis estudiantes. A medida que fue pasando el tiempo, específicamente con la pandemia, flexibilicé mi pensamiento teniendo en cuenta su parte emocional, social y familiar, pues esto afectaba su aprendizaje. Desde entonces, he tratado de tener una mirada más flexible y crítica en mi quehacer de enseñanza, así como lo propone la epistemología en la educación, en la cual se debe tener en cuenta la pertinencia social en los programas de formación, una implementación que se pueda adecuar a las políticas educativas, ya que estas comúnmente se encuentran descontextualizadas a nivel social y cultural, teniendo un análisis crítico de los problemas educativos que se presentan en los estudiantes por las desigualdades sociales presentadas a nivel socioeconómico y cultural. Este proceso debe tener como tal un análisis reflexivo y crítico para encaminar a una educación liberadora, empoderando a los estudiantes a dar soluciones a las diferentes situaciones que se dan en la sociedad. Para la primera infancia, la epistemología se diferencia de otros niveles. No valida el conocimiento teórico, sino la construcción sensorial de la realidad y la experiencia. El foco es antropológico. Nos preguntamos, ¿quién es este ser que aprende? La respuesta es un ser pleno, sujeto de derechos y constructor activo, cuya autonomía fomentamos desde el juego. Nuestro rol no es transmitir conceptos, sino observar, documentar, legitimar cómo el niño construye su conocimiento a través del juego y el movimiento. La función epistemológica es asegurar el rigor de la intencionalidad pedagógica detrás de cada exploración lúdica. En resumen, debemos ser investigadores de la infancia para que el saber construido del niño sea reconocido como el pilar de su desarrollo.
En mi caso, desde la educación básica, el docente tiene el reto de equilibrar la enseñanza de los saberes fundamentales con la formación crítica y social del estudiante. La epistemología nos enseña que enseñar no es repetir contenidos, sino favorecer la comprensión, la duda y la reflexión. En el aula de quinto, por ejemplo, la filosofía y la epistemología se viven cuando los niños preguntan, interpretan y relacionan lo que aprenden con su vida cotidiana. El papel del maestro es guiar ese proceso de descubrimiento, promoviendo el pensamiento autónomo y la empatía. Como afirma Freire, 1970, la educación debe ser una práctica de la libertad. Por eso creo que nuestro compromiso es formar estudiantes que piensen, actúen y transformen su entorno con sentido ético y conciencia social. Hasta aquí mi conclusión, y con base en lo anterior paso ahora a compartir la conclusión conjunta que construimos en el equipo. En síntesis, la filosofía y la epistemología no solo orientan la educación desde lo teórico, sino que le otorgan profundidad ética, sentido humano y pertinencia social. Cada nivel educativo, desde la primera infancia hasta la educación media, requiere una mirada crítica, reflexiva y contextualizada que reconozca al estudiante como sujeto de conocimiento y agente de cambio. Educar, en última instancia, es un acto epistemológico y filosófico que nos invita a transformar la realidad a través